Bien, pues ya estamos en vivo, transmitiendo para la página de Facebook, para el espacio de divulgación Teotihuacán en Casa. Es un gusto para mí, Alonso Rodríguez, editor de este espacio, compartir nuevamente la pantalla con todas y todos ustedes, quienes pues nos han estado acompañando en este tiempo que llevamos, pues con este proyecto que inició por ahí del 2018 y que ha estado avanzando, ha estado nutriéndose, ha estado enriqueciéndose a partir de la participación de personas como el día de hoy la doctora Nahua Sugiyama, a quien le agradecemos mucho el haber aceptado la invitación a participar y compartir con la comunidad de Teotihuacán en casa. Una comunidad que justo la noche de ayer comentábamos ha estado creciendo y al día de hoy pues ya somos cerca de 40,000 personas formando parte de esta comunidad virtual y que le comentaba a la doctora Nahua antes de entrar al aire. Es una comunidad, una audiencia que se caracteriza por ser muy participativa, por ser muy interesada en poder estar interactuando con las invitadas y los invitados que tenemos desde hace alrededor de 5 años y que pues estos invitados e invitadas son los que han permitido crecer y enriquecer todo lo que se comparte en este espacio de divulgación cultural. Y pues bueno, agradecerles, reitero, a las personas que nos acompañan aquí en Zoom, a las personas que nos van a estar siguiendo en la transmisión por Facebook. Y pues antes de cederle los micrófonos a la doctora Nahua, me gustaría leer un resumen, una síntesis de su semblanza para posteriormente ya cederle los micrófonos y escucharla con esta presentación que hoy nos tiene preparada y que lleva por nombre Animales en el Altépetl, estudio arqueológico de la pirámide de la Luna. La doctora Nahua Sugiyama se especializa en la conexión entre las culturas maya y Teotihuacán, la interacción humano-animal y el fenómeno de la urbanización en Mesoamérica. En el año 2014 recibió su doctorado en antropología de la Universidad de Harvard y ahora es profesora en la Universidad de California, Riverside. Codirige el proyecto Complejo Plaza de las Columnas en Teotihuacán. Su nuevo libro, Animal Matter, Ritual, Place and Sovereignty and the Moon Pyramid in Teotihuacán, Materia Animal, Ritual, Lugar y Soberanía en la Pirámide de la Luna, de Oxford University Press, analiza el sacrificio de animales depredadores y y su significado simbólico para el Estado teotihuacano. Esa es su más reciente publicación y hoy pues nos va a compartir un poco de esto y los años y las investigaciones que la doctora Nahua Sugiyama ha llevado a cabo en Teotihuacán. Y pues nuevamente, doctora, bienvenida. Es un gusto tenerla aquí con nosotras y con nosotros. Y bueno, pues la escuchamos con atención, comentando que al final de la presentación de la doctora Nahua, pues tendremos alrededor de 30 minutos para los comentarios y preguntas que deseen hacerle. Adelante, doctora. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar aquí con ustedes y déjame solo compartir la pantalla que espero que si lo, si lo pueden observar. Sí, Ok, adelante. muy Cualquier cosa bien. estaré pendiente de. Sí, entonces muchas gracias por la invitación, como decía Alonso, y a todos ustedes por estar aquí en este espacio para poder presentar algo que ya tengo muchos años pensando y haciendo. Formó un parte primero de mi tesis doctoral y ya después crecí esas ideas, los datos y la teoría para lo que presento hoy en día. Bueno, quiero iniciar esta presentación con una pregunta. ¿En qué momento y por qué los grupos humanos comenzaron a alterar, manipular, incluso dominar su eterno natural? Quiero que consideren las antiguas y sublimas pirámides de Teotihuacán, cómo elevaron los habitantes de esta metrópolis, cómo elevaron los habitantes de esta metrópolis montículos de tierra hasta convertirlos en un complejo de montañas sagradas que estableció uno de los paisajes ceremoniales más dominantes e influyentes en Mesoamérica. El centro ceremonial era una cosmograma que codificaba conceptos de tiempo, espacio y orden del cosmos. Esto es lo que hizo que el paisaje ritual de Teotihuacán fuera tan efectivoso.
Los montículos y la ciudad en sí era el lenguaje del estado teotihuacano y la manera de obtener poder y autoridad como el gran Tolán de Mesoamérica. Hoy quiero destacar este proceso de la producción ritualizada de un montículo específico de Teotihuacán, la pirámide de la laguna. Para este fin, voy a presentar el marco teórico de ontologías relacionales que reconoce animales como agentes políticos con socialidades y intencionales propias de cada organismo, no solo como símbolos metafóricas del Estado. También tenemos que caracterizar el Altepet como un ser vivo. Su producción ritualizada era muy importante en el proceso de entender su personalidad. Después puedo detallar los datos, tanto contextuales como su arqueológicos de la pirámide de la Luna, para poder cerrar con una narración de las experiencias encarnadas de los animales que residían en la pirámide de la Luna. Ellos fueron parte de los participantes que dieron vida a la pirámide de la Luna, como el Altepet de Teotihuacán. Desde los combates de los gladiadores hasta paquetes de momias de animales en Egipto, sabemos que los humanos interactuamos a veces hasta violentamente con los animales salvajes. En particular, en sociedades estatales, los depredadores salvajes demostraron dominio sobre el paisaje natural. Hoy quiero hablar de estos animales no solo como símbolos metafóricos de poder, sino como agentes propios, con poder político, personalidades y socialidades. Entonces es importante recordar tres puntos sobre el animal en el contexto mesoamericano. Primero, los animales son sujetos ontológicos. Segundo, los animales son tan jerárquicos como las sociedades humanas. Y tercero, las interacciones interpersonales se manifiestan más claramente en las acciones ritualizadas. Esta definición del animal está basado en las ontologías relacionales. Esta perspectiva reconoce a los seres no humanos, tales como los animales, plantas, la tierra, cuerpos celestes y otros, como agentes conscientes e intencionales, personales que requieren la negociación y el establecimiento de las relaciones significativas. Harrison-Bach y Hendon definen a personhood o la condición de persona como la capacidad de reciprocidad, donde la identidad social es una relación mutuamente constituida. Por lo tanto, estas personas son miembros de una comunidad dotada de intencionalidades y socialidades. Cuando observamos las representaciones de animales en la pintura mural de Teotihuacán, es por ello que ellos son las protagonistas, pintadas como guerreros, agentes de sacrificio, sacerdotes y adornados con emblemas del estado teotihuacano. Los animales estaban socialmente diferenciados, comúnmente de manera jerárquica, al igual que las comunidades humanas. Los sistemas de conocimiento nativos a menudo respetaban a los superdepredadores como guardianes, maestros, que controlaban a otros animales. Incluso podemos proponer que los humanos se organizaron bajo la coordinación de estos seres naturales, que también fueron miembros potentes de la comunidad. Y finalmente nos vamos a concentrar en un contexto ritualizado. Y si entendemos a estos rituales, en este caso las ofrendas dedicatorias estatales, como un performance, donde las ideas religiosas se transforman a acciones sociales, podemos apreciarlos como escenarios ideales para negociar y manifestar estas interacciones interpersonales, hombre-fauna y hasta incluso entre las faunas también. Como su arqueóloga, mi enfoque depende íntimamente de la materialidad de los huesos y dientes animales hallados en las cámaras de la ofrenda, en lo profundo del núcleo de la pirámide.
Estos son materiales inteligentes y vivas, que codifican materialmente las interacciones físicas entre ellos. Es decir, los huesos y los dientes funcionan como testimonios materiales de las historias de vida de un organismo. Estas reconstrucciones de las historias de vida se basan en las vitalidades materiales del organismo, como su biología, comportamiento y ecología, pero especialmente en la vivacidad o liveliness del hueso. Esta codifica material y químicamente las experiencias físicas encarnadas, lo que nombramos como embodied experiences, de los encuentros interpersonales basado en la osteobiografía. Esto puede ser cosas como la nutrición, las enfermedades, trauma, todos estos datos que sus arqueólogos requieren puedan interpretar en la material ósea. Y esto señala directamente su posición social dentro de la comunidad. Estaba bajo cautiverio, estaba en un tratamiento bueno o malo, qué nivel, qué tipo de cosas comían y así. Vamos a hablar de otra entidad fundamental en Mesoamérica, el Altepet o la montaña sagrada. Es un lugar y, de hecho, una persona influyente y centralizadora, un axis mundi, que conecta las fuerzas celestes y las aguas primordiales del inframundo con la comunidad. El Altepet era un ser animado que albergaba una dinámica comunidad de deidades, animales salvajes, nahuales, que son los compañeros animales, y fuentes vitales de la vida, como el agua. Aquí vemos a Tlaloc y Chalchihuitlicue, quienes comandan las aguas celestes, que son masculinas, y terrestres, que son femeninas, que residían aquí, al igual que las deidades patrones responsables de la creación y protección de sus comunidades correspondientes. Los tzotziles describen la montaña sagrada como habitada por los compañeros animales, los cuales están estratigráficamente ah, ah, organizados a semejanza de las comunidades que los supervisan. Los carnívoros salvajes, especialmente el jaguar, residían en el escalón superior de los 13 niveles de ascensión hacia el reino celestial. Dichas montañas sagradas se designan basándose en la geología local de la región. En el caso de Teotihuacán, el Cerro Gordo que vemos aquí bellamente atrás de la pirámide de la Luna, el volcán extinto más prominente del valle de Teotihuacán, fue probablemente considerado la montaña sagrada de esta comunidad. Para el periodo posclásico, las comunidades que hablan náhuatl de Centro México, como las mexicas, distinguían ciertas montañas como el Altepet, traducido como Cerro de la Agua, Cerro de Sustento o Montaña de Agua. El Alteper es un lugar físico, pero también es la comunidad y el sistema de parentesco o gobernanza que alberga el gobernante, su población de apoyo y el territorio geológico que lo sustentaba. Las relaciones íntimas entre el gobernante y el Altepet mantenían la autoridad política, permitiendo a los líderes consultar y obtener favores de las fuentes vitales y las personas ancestrales que residían ahí. El acceso diferencial a estos personajes poderosos, humanos y claro, no humanos, que habitaban el Altepet era el medio mismo de la diferenciación social. Varios investigadores han hablado de las pirámides como el Altepet, incluso Alfredo López Austin con Leonora López Luján para el Templo Mayor y aquí en Teotihuacán, claro, Sergio Gómez con Julie Cazola para la pirámide de la serpiente emplumada.
De igual manera, quiero proponer que la pirámide de la luna no solo era una montaña metafórica, sino que tuvo una identidad y una socialidad con un poder político, por un parte por la participación de los animales que residían en su interior. Es difícil caracterizar las identidades de estos seres que son dinámicos. Por lo tanto, aquí intento enlazar una comprensión más localizada de la pirámide de la Luna durante un periodo muy específico, el edificio 4. Para ello, destaco la participación activa de animales en lo que sostengo fue el proceso mediante el cual la pirámide de la Luna se transformó en una montaña sagrada, un altéper integral para Teotihuacán. El proyecto Pirámide de la Luna fue dirigido por Saburo Sugiyama y Rubén Cabrera Castro desde 1998 a 2004, donde un sistema de túneles pudo registrar la presencia de 7 etapas constructivas. La verdad fue creciendo como en etapas, como una cebolla en capas. Primero los edificios 1, 2 y 3, entre 100 a 200 años después de Cristo, fue realmente modesta, con tierra. Y es solamente cuando vemos la construcción de edificio 4 que marca un momento de ampliación 8 veces más en volumen que el edificio anterior. Coincide con el monumentalismo estatal y el sacrificio animal masivo, con la integración de las dos ofrendas dedicatorias más tempranas de la pirámide de la luna, donde 117 animales de las 188 totales registrados en 4 entierros fueron depositados aquí. Además, el edificio 4 es contemporáneo a la construcción de la pirámide del Sol y la serpiente emplumada. Los animales, como seres más sacrificados, su papel en los rituales dedicatorios puede hablar del proceso de producción ritualizado de la pirámide de la luna. Y aquí enseño la posición de los dos entierros, entierro 2 en la base de la pirámide sobre la roca madre y entierro 6 que está en el lugar más sobre el mismo axis, pero en la parte superior. El entierro 2 tenía un total de 18 entierros primarios, quiere decir que llegaron al escenario vivos y 25 individuos secundarios por un total de 43 mínimo números de individuos. Este entierro tiene la diversidad de especies más altas, que incluye no solo los águila real, lobo, felinos, en este caso pumas, serpientes de cascabel, sino varios aves rapaces como son los halcones, búhos y cuervos, con otras especies más, incluyendo conejos, que voy a hablar en un momento aquí. Este entierro también tiene mejor evidencia que estos fueron sacrificios en vivo. Quiere decir que fueron la causa de su muerte fue por asfixiación cuando estaban enterrando y rellenando el espacio del entierro en sí. Es por esta razón que la palabra sacrificio es un poco difícil porque en mi mente quizás estos animales son animales que residen, viven dentro del montículo, viven dentro del Altepet en Teotihuacán en sí. Aquí vemos las varas que van horizontales, que son las jauras de la madera que estaban alrededor de los dos pumas que estaban puestos uno sobre el otro. Incluso tenemos datos de los coprolitos del animal que señala que el individuo no solo llegó en el espacio vino, sino estaba en ese lugar por un momento antes de su muerte. No hay evidencias patológicas de trauma tampoco. En el mismo contexto tenemos este lobo mexicano que también fue enjaulado. Las huellas de madera aquí se ven muy claramente
Y en muchos casos de ellos, los individuos fueron dado de comer conejos que encontramos dentro de cavidad de estomacal, estaban en su, como en su contenido ahí. Entonces, porque tenemos varios individuos, tanto de entierro 2 como 6 con esta evidencia, pensamos que estamos hablando de un parte del ritual, igual que am, eh, como parte del ritual era dar de comer como la última cena, no tan difícil a la última cena que conocemos muy famosamente. En entierro 6 tenemos la evidencia más fuerte de sacrificio masivo del animal, 33 individuos primarios con 41 individuos en contextos secundarios, 74 en total. Vemos aquí que la tipos de especies que estamos hablando es muy similar y claro, igual que en Tiero 2 tenemos individuos primarios como vemos aquí los félidos y águilas y también contextos secundarios incluso preparados como vemos este cráneo de un lobo aquí. Ya he mencionado que la diversidad de especies, en total de todos los contextos hay 19 especies, representando 14 familias de mamíferos, aves y reptiles entre los cuatro entierros hallados en Pirámide de la Luna. Entierro 2 tenía la mayor diversidad, pero es muy obvio que hay representaciones de algunos actores primarios que encuentras en todos los entierros, que son realmente los actores am, que son los carnívoros más prominentes del cielo, como son la águila real aquí, la tierra, que son los lobos, pumas y jaguares, y los que habitan espacios liminales. Esto sería la serpiente de cascabel que representa la parte del inframundo también. No es coincidencia que estos mismos especies son las que están representativas de la iconografía de Teotihuacán en la pintura mural, en los monumentos, en varios contextos, ¿no? Realmente son las protagonistas que están en actos de rituales, de sacrificio, son los guerreros que encontramos en la pintura mural tanto en Teotihuacán como cuando están dibujando individuos teotihuacanos llegando en otras tierras, muchas veces son militares en estas costumbres de jaguares, felinos y así. Vamos a mover a los datos arqueológicos que hemos encontrado. Hay algunos hallazgos muy excepcionales, como es el caso de esta canasta arqueológica que se ven aquí. Material orgánica es muy difícil de preservar en Teotihuacán y aquí vemos una canasta que fue tapada, pero cuando levantamos en bloque, vimos acercamiento de esto, se ve los huesitos chiquitos que están en su interior. Probablemente había animales dentro de la canasta. Es por esta razón que hicimos un MRI de esta canasta. Ups. Aquí se pueden observar la perfil y la planta del mismo canasta. Y se pueden ver en su interior mientras van bajando más y más la escaneo, que está lleno de huesitos muy chiquitos. Y quizás los que están viendo en vivo puedan dar una idea de qué tipo de animal estamos hablando, pero si dijeron serpientes, están en lo correcto. Hubo muchas serpientes dentro de una canasta. Imagínense qué estaban haciendo tantas serpientes juntos, ¿no? Y el caos que hubiera sido traerlo hasta este escenario.
tomé unas pantallas, los screenshots de esta imagen y pude dibujar viendo cada huesito, la arreglo de estas serpientes en el momento de enterramiento. Claro, es muy difícil calcular un mínimo número de individuos de serpientes por varias razones, pero hice mi mejor intento y dependiendo a la cálculo conservativa, no es entre 16 a 21 individuos. Yo pienso que realmente son 18 individuos porque este número está repetitivo en varios otros contextos como el número de excéntricos, el número de águilas en el mismo entierro y son basados en la significativo cosmológica de esta numeración, ¿no? Entonces quiere decir que no estaban solo sacrificando lo que tenían disponible, sino tenían que llegar a tener un número predeterminada para el sacrificio por su simbolismo y su asociación y como seres que están controlando los tiempos y el movimiento de los celestes y la comunidad y protegiendo, era necesario un cierto número de individuos, ¿no? Am, y estos datos arqueológicos que voy a presentar sobre estos individuos, analicé en el Laboratorio de Paleozoología de la UNAM y el Laboratorio de Arqueozoología en el INA. Y realmente esta colaboración entre los arqueólogos fue muy enriquecedor para poder contar realmente detalles de la historia de vida de estos individuos. Vamos a ver algunos casos de estudio de eso. Como he mencionado, águilas fueron muy importantes en estos contextos. 18 águilas fueron sacrificadas en entierro 6 y la mitad de este número, 9 en entierro 2. Am, Viendo las patologías de estas águilas, vemos que eh, estos casos de cautiverio más temprana que tenemos para uso exclusivamente ritual fue muy difícil. Hubo muchas heridas, mucha manipulación y dificultades. Vemos casos, por ejemplo, que una vida en cautiverio causa ah, como falta de vitamina D y nutrición. Por lo tanto, vemos casos que incluye osteoporosis, es la falta de nutrición del hueso y en este caso estamos viéndolo en la ulna. Es el hueso de la ala del individuo y parece que cuando están en cautiverio también están aprovechando la plumaje del águila y probablemente causando deformaciones y tanto como esta falta de nutrición en estos elementos. En varios individuos, no solo uno, hay instancias de deformación en lo que habla de tibio tarso. Está en esta foto en medio. Ojalá que ven mi mouse cuando estoy señalando, pero aquí se ve la deformación con una tarso metatarso normal. Esto es el lado interior de la pata de la águila y probablemente fue porque no hay carne ahí, fue porque hay algún aparato que están desgastando esta zona, posiblemente por estar atado. Aquí tengo una foto del un caso de estudio de suroeste de Estados Unidos, donde hoy en día todavía toman a las águilas en cautiverio para poder obtener plumajes para reguería y otros fines del pueblo. Y ahí se ve que una manera muy simple de mantenerlo en cautiverio es dejarlo atado, ¿no? Y estas patologías cuenta que así fue en Teotihuacán también. La foto en la derecha se ve el otro hueso del pata, que es el tibio tarso, que fue roto y la remodelación de ello se puede identificar que también sobrevivió esa herida. Para muchos depredadores, estos tipos de heridas que
restringe la capacidad de caza, no es muy factible sobrevivir. Entonces también nos da idea de que mm, estaban en cautiverio y cuidado por otros seres. No todas las águilas estaban enterrado primariamente. Por ejemplo, este individuo en entierro 6 solo vemos las patas y las alas y el cráneo. Este individuo posiblemente basado en la distribución de los elementos, tantos como la distribución de las huellas de corte y comparando con un caso de estudio taxidérmicamente preparada y con las publicaciones de Templo Mayor, donde hay una gran cantidad de datos sobre uso ritual de animales para fines como de sacrificio. También ellos reportan casos de estudio donde piensan que estaban preparados taxidérmicamente. Entonces, este dato de Teotihuacán sugiere que este uso ritualizado para estos rituales como parte del performance, animales preparados fueron un parte de la costumbre desde el periodo clásico. También no solo águilas, pero tenemos varios casos de preparación en felinos y cánidos. En este caso demuestro los cráneos de varios felinos que fueron preparados algunas veces extensivamente, en otras dejando la mayoría solo cortando la parte occipital para sacar la masa encefálica, ¿no? Por la distribución de huellas de corte en los lugares donde el piel está muy cerca al hueso, por ejemplo, los partes psicomáticos, se puede decir que los pieles fueron removidos antes de ser colocado como solo el cráneo. En otros casos tenemos restos de la gara o las falanges del animal que estaban probablemente todavía pegado al piel de animal y sabemos muy bien que los pieles de los felinos, de los cánidos fueron muy apreciados en este caso en los códices de Mexica, pero también en periodos teotihuacanos sabemos por las murales que los reglamentos de pieles son muy valiosos y posiblemente fueron ofrendados. En algunos casos encontramos solo las falanges y en otros estaban preparados con su cráneo, posiblemente como adornamento, como vemos este guerrero jaguar que está yendo hacia la guerra, ¿no? Basado en estos datos arqueológicos, quería hacer el análisis de isótopos de estos mismos individuos, porque vemos patológicamente varios casos de posibilidades de cautiverio y para entender duración y escala de esta práctica, ¿no? Rápidamente voy a explicar que el análisis isotópicos está basado en las variaciones de recursos vegetales, que incluye lo que nombramos C3, y es por las vías fotosintéticas. Los C3 incluye la mayoría de los árboles, arbustos y pastos templados y tiene un rango de alrededor de -26.5, mientras lo que nombramos como C4, que se encuentra típicamente en regiones áridos y semiáridos, tiene un rango de un poquito más positiva, ¿no? De -12.5. Y los que nombramos como CAM son cactáceos suculentes que viven en ámbitos cálidos y áridos y tiene una distribución entre media de los dos, pero mucho más cerca a lo que es el C4. Si bien existen otros pastos C4 en las tierras altas áridas de México, como el amaranto y epazote, el cultivo más prominente es que probablemente fue consumido tanto por los animales como los humanos es el maíz.
Y es por esta razón que el análisis isotópico en los huesos arqueológicos de venado, de perros, guacamayas, pavos, hay varios casos de estudios, han demostrado que dichos animales consumían cantidades significativas de recursos C4, muy probablemente maíz, durante periodos de mayor contacto con los humanos. Usualmente estamos hablando de cautiverio o domesticación en el caso de pavo y perro. Vamos a ver qué pasa cuando metemos el análisis isotópico a estos animales rituales. Aquí estoy señalando los resultados de isótopos de carbono. Este quiere decir el parte mineral del hueso. Y vemos inmediatamente que los individuos completos tienen una distribución diferente que los incompletos. Aquí cuando vemos el valor de carbono, mientras más negativo, estamos hablando de dietas más grandes de C3, o sea, más salvajes contra valores más positivos hablan de una mayor contribución de maíz o C4 en la dieta de los individuos. Este es muy interesante porque vemos que los individuos completos están muy altos, igual que los lepóridos. Estos son los conejos y liebres que estaban en el contenido estomacal. Entonces, nos interesa mucho de la vía de la que el C4 está entrando a la dieta de ellos. Y muchos de estos incompletos que están muy altos son de águila en específico. Estos datos nos presentan el caso de cautiverio en Teotihuacán mucho más antes, más de 1000 años antes de las famosas casos de los zoológicos de Moctezuma y habla de un antecedente a lo largo de por qué pudieron tener un sistema tan controlada en el Imperio Mexica. Ahora, los datos isotópicos y arqueológicos nos ayuda a dar unas experiencias encarnadas de individuos en específico y cómo era este momento de experimentación de tratar de obtener en cautiverio estas seres tan poderosas dentro de la ciudad en sí. Y a veces que estas no siempre era tan fácil, porque en algunos casos tenemos muy buen marcado patologías y altos niveles de isótopos y la deposición primario en el entierro 6. Pero en algunos casos, como es el caso de este águila 2246, ah, nos muestra una historia un poco más compleja. Vemos aquí que el húmero tiene patología, igual la ala son muchas veces muy estrenados por la plumaje y también atacado porque lo primero que hacen es que no vuelen, ¿no? Otra patología es que en el lado interior de tarso metatarso, en este caso de ambas patas, se ve que había patologías en el lado interior. Entonces ha sido en cautiverio y atado por periodos muy prolongados, ¿no? En la hora de excavarlo, que se ve su cuerpo aquí en H, estaban completo. Entonces pensábamos que hablaba de un contexto primario, pero en la hora de llevarlo al laboratorio limpieza y análisis, vemos que hay apertura en la parte occipital, perforaciones tanto en el hombro como la pata y muchas micro huellas de corte en varios lugares de su cuerpo. Este individuo no llegó al sacrificio en contexto primario, aunque quién sabe si alguien hubiera dado cuenta, ¿no? Am, entonces, esos detalles lumbrajes de la historia de vida de los animales sacrificados cobran vida a través del estudio riguroso de los dientes y de los huesos.
No solo tenemos evidencia de cautiverio a largo plazo de fauna altamente simbólica, sino que también registramos instancias de percances y los ajustes necesarios en los rituales estatales. Entonces quiero pensar en el desfile de los águilas a la marcha de la pirámide de la luna, no tan diferente a los desfiles de México hoy en día, donde están presentando estos aves políticos como potentes personas del Estado. ¿Qué tal si algunos de ellos no se movían tanto? ¿Quién hubiera sabido? Entonces, realmente estos como ventanillas de entender la realidad y las imperfecciones de la historia nos narra precisamente por esta materialidad y las osteobiografías que podemos reconstruir. Este gráfico demuestra los valores ahora de colágeno del animal. Esto es la parte orgánica de hueso. Pueden observar nuevamente que hay una división de la población. En negro vemos los individuos completos y en blanco se puede ver los contextos incompletos. Las cruces representan felinos tanto en medios C3 y C4 y se ve que en la mayoría de las veces hay una división entre primarios y secundarios. Lo interesante es ahora los valores de nitrógeno. Este valor indica el grado de consumo de carne, ya que el valor de nitrógeno se enriquece con cada aumento de nivel trófico. Por lo tanto, un número más alto implica una ingesta de carne más directa. Entonces vemos aquí en triángulo los conejos y las plantas sería más a nivel cero. Los conejos consumiendo eso, que es un nivel trófico más alto, y los carnívoros comiendo los conejos, todavía otro nivel trófico más alto. Entonces podemos decir que la vía del que la C4 entró al animal no es una vía directa, puma comiendo maíz, sino es indirecta, puma comiendo maíz, puma comiendo conejo, comiendo maíz. ¿Sí? Lo interesante son estos dos individuos que están en la parte más derecha y más alto, pues eso indica que es todavía otro nivel trófico más alto. Quiere decir una puma en este caso comiendo otros omnívoros o carnívoros, comiendo casi exclusivamente maíz en su dieta. Solo hay dos posibilidades para dichas fuentes, que son, pues, en un lugar urbano como Teotihuacán, los humanos, o su mejor amigo, los perros domésticos. Esto porque isotópicamente son idénticos por consumir los desechos de los humanos. Ahora, no podemos resolver cuál fue la fuente de proteína de estos individuos con mayor valor, pero podemos ver la iconografía que estos mismos depredadores están representados consumiendo corazones en actos de sacrificio, enfatizando su habilidad como superdepredadores. Ya sea algo ficticio o real, estas interacciones novedosas entre las personas, los animales y el Estado fueron conmemoradas materialmente en las obras monumentales. Annabeth Hendrick estaba en lo cierto cuando dijo, los animales hicieron el trabajo sucio del Estado. Y este puma 818 fue uno de los pumas que consumieron el mayor alta cantidad de el mayor nivel trófico de todos los individuos. Su historia, su experiencia encarnada es realmente doloroso porque se ve que probablemente entró a un hábito de crianza, en un hábito en cautiverio en una edad muy joven. En cuanto llegó a
tener varias heridas, probablemente porque los pumas no son muy fáciles de mantener en cautiverio. Tiene una huella de golpe en la parte trasera de su cabeza y tiene una deformación en su pelvis, en el lugar donde el fémur entra el pelvis. El fémur ya no existía y parece que el hueso estaban deformando la entrada al pelvis así y probablemente este individuo no podía, claro, correr ni caminar muy bien y probablemente fue en un vida en cautiverio a largo plazo, basado en estos niveles de isótopos muy altos. Parece que esto causó mucho estrés, por lo tanto, se ve que hubo un desgaste muy grande, aunque es un individuo relativamente joven hasta que perdió su incisivo uno y 2 se ve en esta imagen aquí. Entonces, creo que hubo muchas historias dolorosas en su vida en cautiverio, probablemente porque los humanos también tenían mucha dificultad, especialmente cuando crece a este nivel. Por lo menos sí comió bien antes de su sacrificio. Comió dos conejos, en la cual vemos que en un caso está muy café o hasta casi negro, probablemente porque estaba cocido su alimento. Y si conocen qué tan particulares son los gatos en su comida, el hecho de que está ya consumiendo material cocido es ya llamativo para nosotros. Este individuo anoté que tiene 18 meses de edad. Justo 2 años es cuando los felinos empiezan a ser muy territoriales. Y si ustedes tienen un gato en su casa y saben qué pasa cuando otro gato entra a su territorio, entenderán por qué tenían que sacrificarlo en un momento antes de otro momento cuando llegan a ser territorial. Pero el pelaje en sí es parte de la socialidad del animal. Esto porque los pumas cachorros tienen puntitas blancas en su pelaje hasta un cierto momento. Entonces los pumas como seres del sol, su simbolismo y su asociación con el elemento solar, que es muy distinto a jaguar, también limita la edad en la cual deberían ser sacrificados. Entonces es muy notable que en el asemblaje de los animales en la pirámide de la luna estamos hablando de una cierta madurez de la puma contra la mayoría de los jaguares son muy cachorros cuando son sacrificio. Eso porque la pelaje del jaguar también es muy distinto cuando son cachorros. En este caso demuestro por qué posiblemente los teotihuacanos que llegaron a ver jaguares en un ámbito foránea, porque los jaguares no llegan hasta la cuenca de México trajeron de otro lugar muy distinto y trajeron como cachorros. Y estos jaguares tienen un pelaje que se ve más como la iconografía que vemos en Teotihuacán, donde están, como decimos, netted jaguar, porque se ve como un red, ¿no? Los restos animales también nos apoyan a reconstruir patrones de estacionalidades. En el Tiero 2 es importante que la edad de las águilas es muy difícil de reconstruir porque alcanzan al tamaño adulto a los 3 meses de edad. Las águilas nacen naturalmente entre abril y principios de mayo, entonces el entierro probablemente ocurrió entre junio y julio durante las temporadas de lluvias. Pues el lobo contraste un poquito, pero porque es más basado en la disponibilidad de presas, vamos a valorar la temporalidad de águila y decir que el ritual fue en el verano tardío, en la temporada de lluvias. El entierro 6, los felinos tienen una temporada de parto prolongada, entonces también la designación de estacionalidad es muy grande entre septiembre y abril.
pero podemos decir que en general esto sopla más con la temporada de sequía. No podemos decir que fue ocurriendo dentro del mismo año, pero es muy importante entender que por lo menos están representando dos épocas muy importantes para agricultores de Mesoamérica en ese momento. Los animales también son las que están definiendo el espacio, tanto por su cantidad, la temporalidad, porque el número 18 ya mencionamos que es importante por su simbolismo dentro del ciclo calendárico, pero también por su posición, porque más que los humanos, son las que están colocados con mayor atención en lugares cardinales, intercardinales y en el centro en general. Es muy importante también reconocer que posiblemente el sexo de animal también fue parte de la socialidad del animal. Vemos que en su mayoría los machos están, y esto es tanto en tierras primarios como secundarios, que es muy notable porque implica reconocer el sexo de animales ya muertos. Pero en general los machos están en el lado este y los hembras en el oeste. Ahora sí entiendo que hay irregularidades como estas tres águilas y este cánido aquí. Pero podemos explicarlo por varias vías. Uno, no es patrón. Otro es que el sexo de águilas es realmente difícil de caracterizar. Esto porque la plumaje no cambia tanto. Es por el diamorfismo sexual que hay mucha sopla entre las diferentes dimensiones y estamos hablando de animales a veces jóvenes en cual esto no aplica tan bien. Entonces yo estoy usando métodos arqueológicos estadísticas entre la altura y la ancho de un hueso, tarso metatarso, y por ADN antiguo en algunos casos. Y en el ADN antiguo no pudimos dar sexo a todos los individuos, entonces verán que no todos los individuos tienen una designación del sexo por lo mismo. Entonces, nuestra metodología es imperfecta también y posiblemente tenemos que pensar que los ancestros no estaban haciendo unas estadísticas, cálculos, sino estaban observando el comportamiento del animal para asignar el sexo. Eso puede decir, o también falta de recursos. Es realmente impresionante que pudieron asemblar 18 águilas y que además de eso tenían que asemblar el sexo adecuado. Es muy impresionante. Pero yo creo que 89% de las ocasiones es un patrón en arqueología. Am, y examinar esto es muy difícil en la caso de arqueología y no siempre atravesamos a hacerlo. Pero esto se debe a que los rituales, así como los animales, los humanos, incluyendo a nosotros mismos y otras personas con agencia que participaron en ellos, son imperfectos. Parece que los animales fueron colocados de forma preferencial por lo mismo, aunque imperfectamente, al este con individuos masculinos y al oeste con femeninos, ¿no? Estos casos de imperfecciones en las rituales que encuentro me hizo apreciar las palabras del gran maestro Alfredo López Austin mucho más. Él dijo que las cosmovisiones no son perfectas, tienen contradicciones, lapsos, excepciones, absurdos, duplicaciones y parches. Afortunadamente, no son las mismas para todos los miembros de la sociedad. Son construcciones con las que seres humanos intenta ajustarse dialécticamente a lo presente. Puede ser que estoy soñando los patrones, pero quiero pensar
que las imperfecciones que encuentro, la inhabilidad de obtener la cantidad de águilas de sexo adecuado o los datos de taxidérmica que encontramos, nos hace entender que los teotihuacanos del pasado eran humanos también, llenos de imperfecciones y vicios. Y también los animales eran salvajes, incontrolables e impredecibles, aunque estaban bajo cautiverio, dotados de su propia agencia, lo que complica seriamente los rituales y las condiciones de una entidad poderosa como la pirámide de la luna. Los lugares no son estáticas, sino están en constante recontextualización. Investigamos la condición de la persona localizada en la pirámide de la Luna durante la construcción de edificio 4. El quién, el cuánto, el cuántos y cómo de las formas animales corporeales junto con otras personas se ensamblaron en los entierros 2 y 6 y estos informan la identidad social de la pirámide de la Luna. Las oposiciones complementarias fueron un componente central de la cosmovisión mesoamericana que arraigó efectivamente en el simbolismo y diseño de las obras monumentales. Los retratos etnográficos modernos coinciden con esta asociación entre la conexión obvia del este o la derecha con el sol y por otro lado la masculinidad se manifiesta cada mañana durante el amanecer, mientras que el oeste o la izquierda se asocia con la transición a la luna femenina durante la puesta del sol. Las reconstrucciones de estacionalidad sitúan al entierro 2 ubicado sobre roca madre entre junio y agosto durante la temporada de lluvias, representando la tierra húmeda, fresca y femenina. En contraste, el entierro 6 fue colocado flotando en el núcleo entre septiembre y abril durante la temporada seca, abarcando el reino celestial, el calor y la sequedad. En el caso de entierros 2 y 6, estas regulaciones que orientaron las escenas ritual fueron expresadas de manera más vívida a través de los medios animales. Es muy claro que en entierro 6, contrasta bastante con los entierros posteriores, como el entierro 3 y 5 señalado aquí, am, y fueron muy distintas en este caso. Al igual que las sociedades humanas, no todos los animales son iguales. De hecho, muchas comunidades indígenas crean que una especie predominó sobre todas las demás y el sistema de clasificación natural fue fundamental para establecer sistemas de clasificación sociales. Tener animales salvajes consideradas seres sagrados en los confines de la ciudad habrá evolucionado al panorama social, ya que algunos individuos que controlaban a estos depredadores superiores, muy probablemente equivalentes al amo de los animales, se elevaron por encima de estas criaturas. Levi Strauss tenía razón. Los animales no solo son buenos para comer, sino buenos para pensar. Un análisis multiarqueométrico de las formas animales corporeales intrínsecamente toma en serio la materialidad de los animales, tanto en vivo como sus huesos y dientes. Los métodos avanzados disponibles para los arqueólogos están permitiendo descripciones más detalladas y ricas de las dinámicas interpersonales del pasado. Aquí he intentado ir más allá de la comprensión de las agencias subyugadas al reconocer las sociedades activas, intencionales y contextualmente contingentes, incluyendo su cautiverio, especialidad de género, estacionalidad, sacrificio en vivo e incluso las percances rituales. Aunque se trata de una
instantánea confinada a un solo episodio de construcción. El comprensión propuesto con los lugares dinámicas como animados proporcionó una comprensión más dinámica, aunque ciertamente imperfecta, íntimamente entrenzado con el lugar, el pensamiento y la comunidad de personas humanas y no humanas de Teotihuacán. Pero quizás esta perspectiva no es tan ajeno para nosotros, que observamos estas mismas depredadores supremos actuando como agentes políticos de la nación, como vimos en el desfile el- en el día de la independencia de México, ¿no? Bueno, muchas gracias por el tiempo y atención. Y si hay preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora, por esta presentación que ha compartido con Teotihuacán en casa y pues cómo es que nos ha permitido comprender que a partir de la investigación minuciosa que realizan con todos estos métodos científicos que van ocupando, se puede construir una narrativa que nos acerca justo a la vida de los antiguos teotihuacanos y su interacción en este caso con algunos de los animales que hoy nos ha descrito, encontrados en este entierro que nos ha presentado y que ha estado investigando como parte de su trayectoria. Pues vamos a dar paso a la ronda de comentarios y preguntas. También pues voy a leer algunos saludos que le envían, tanto en Facebook como aquí en Zoom. Y mientras doy lectura a los saludos, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta a la doctora Nagua, puede encender su micrófono, puede alzar su mano y ya pues damos paso a su participación. Luisa Rita le envía saludos, doctora Anagua, desde Santa María Coatlán. Ah, También gracias. Tepeyolot Rodríguez, saludos, doctora Anagua. Eliana Rioja también envía saludos. Víctor Santillán desde San Sebastián Xolalpan también nos acompaña. Rocha Rodríguez José, Brianda Martínez, Jesús Quintanar. Shasca Celeste también envía saludos. Y Montserrat Morales, saludos a Nagua y a Etzel, que también es ahí un colaborador de ustedes, doctora. Sí, muchas gracias. Jesús Fuentes, interesantísima charla, felicidades. También el doctor Peter Jiménez, saludos Nagua desde el Teúl. Y Ah, muchas gracias. Anjos Medina también envía saludos. Una pregunta que hacen aquí en Facebook que quizás se pudo estar respondiendo a lo largo de su narrativa, doctora, pero bueno, para no dejarla, me gustaría leerla y tal vez pueda complementar. Es de Otzolotepec, Historia, Tradiciones y Cultura, y él pues pregunta, o nos preguntan cuál fue el significado de enterrar vivos a los animales, si ese entierro fue exclusivo de animales o fue diferente a los que se han encontrado. Digo, es parte de lo que ya nos ha compartido, pero si quisiera agregar algo más, doctora, para responder a Ostrolotepec, Historia, Tradiciones y Cultura. Sí, muchas gracias por la pregunta. Realmente sí peleé mucho de usar la palabra sacrificio por lo mismo, porque si están enterados vivos, no estoy seguro si la matanza es el razón de la cual metieron a los animales en esta Altepet de Pirámide de la Luna, porque para ellos en el pensamiento indígena, de los ancestros en sí, quizás están vivos dentro del pirámide, porque la Tepet es el lugar que residan estas animales poderosas que son las que manipulan los fuerzas vitales como la agua que ya hemos mencionado. Entonces, yo creo que el sacrificio de vivo en vivo, que realmente es cierto tanto para animales como para los humanos, vemos que muchas veces los humanos están sacrificados con las manos atados, probablemente porque, pues, como no hay datos de patologías, lo que nombramos perimortem, como la causa de muerte, posiblemente es por la misma asfixiación, ¿no? Pero ¿qué significa eso cuando están dejando vivos y los voces se oyen en el momento del ritual? Posiblemente la idea es que los animales son los seres guardianes, los animales que son
representativas de la comunidad, que son las que van a proteger la comunidad y ser la parte política también, ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo significativo que decidieron a usar la método como en vivo, como la método de sacrificio. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Y bueno, levantó la mano la doctora Yuli Gazzola, entonces le cedemos los micrófonos. Adelante, doctora Yuli. Sí, buenas noches a todos. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Sí, Hola, Nahua. hola. Muchas gracias por tu presentación y escuchándote me surgieron varias preguntas. Tengo cuatro, de hecho. ¿Por qué según tú, no hay animales sacrificados o enterrados en el templo de la serpiente emplumada y Mm, en la pirámide del Sol? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, si tú conoces otro ejemplos parecidos de enterramientos de animales en la zona maya. Y eso me lleva a la tercera, porque ustedes estaban hablando de la presencia maya en varios de los entierros de la pirámide de la luna, ¿no? Que sean los individuos sacrificados o los ornamentos que tenían. Entonces, si algunos animales o el significado tenga algo que ver con los mayas, ¿no? ujú, Y la última, si hablas de temporada de lluvia y de agua, ¿por qué, según tú, no hay animales acuáticos? mm, ujú. Nada más. Gracias. Felicidades. Muchas gracias, Julie. Y muchas gracias por estas preguntas que realmente son cosas que sí he pensado. En la pirámide del Sol sí hay restos animales dentro de ellos. En la ofrenda 2 del pirámide del Sol hay incluso un águila y este es muy bello. Hay una águila en el lado este de la ofrenda y tiene un disco de pirita en su espalda. Y claro, es masculino porque está en el lado este, ¿no? Y sabemos que los mexicanos cuentan que la águila es quien está encargado de mover el sol al lado celeste, ¿no? Entonces aquí tenemos una identidad masculino del águila llevando el disco de pirita, el sol en su espalda. Entonces yo creo que en el caso de Pirámide del Sol sí hay animales. También en este mismo contexto hay otro animal solar que es un cabeza de puma y un cabeza de lobo mexicano también. Entonces sí hay rasgos de sacrificio, pero no como la pirámide de la luna. En la pirámide de la luna, estos seres, especialmente en entierro 4 y entierro 6 y 2, la que presenté hoy, son los principales seres sacrificados. Ya mencioné en la práctica un poquito que es muy distinto a los entierros posteriores de este momento de monumentalismo, ¿no? Y en la pirámide del Sol, la verdad, había más relación con estos sacrificios de niños que hablaba tres y hemos encontrado también cuatro casos de sacrificio de niños dentro del edificio en sí. Entonces yo creo que no todos los Altepet son iguales, ¿no? Cada uno tenía su simbolismo y su relación con diferentes seres y por su direccionalidad, su tamaño, todo es relacionado al quién es este montículo piramidal. Y eso tiene que ver con la distribución de diferentes seres en cada entierro. Incluso en la pirámide de la luna no es un ser constante, estática, es un ser muy dinámica y por eso elegía solo hablar de edificio 4 porque su materialidad del animal cambia mucho en las etapas posterior. Entonces yo creo que en el caso del serpiente emplumada, claro, este es otro caso muy distinto donde los seres humanos sacrificados a macizo era la materia más prima del
personalidad de ese lugar, ¿no? Entonces tenemos que escuchar a esas mensajes, que materialidad de las ofrendas como la manera de entender eso. Pero tú sabes muy bien que me interesa mucho por qué no hay tantas seres acuáticas, ¿no? Porque en el cueva abajo de Tlalocan que ustedes están excavando pasa lo mismo. Y ahí es donde pensarías que más que cualquier otro lado habría más elementos animales. Marinos sí, las conchas, pero de los animales no hay como en el Templo Mayor estas seres marinos que están a veces en la iconografía, pero no óseamente. Entonces es una muy, muy buena pregunta de los seres acuáticos. En la pirámide de la luna sí hay seres como liminales, que es el serpiente emplumada, pero aparte de las conchas, realmente no tenemos tantos datos de, por ejemplo, peces. En la pirámide del Sol, en la túnel subterránea de pirámide del Sol, sí encontraron unas poquitas huesitos de pez, pero son muy, muy mínimas y posiblemente tiene que ver con su asociación del inframundo, es lo que interpretaron ahí. Sobre la pregunta de interacción maya y seres mayas de los animales, he publicado sobre un mono araña en el contexto de Plaza de las Columnas y la verdad fue sacrificado y mi interpretación es que fue un regalo diplomático a a los teotihuacanos y me sorprendió porque yo pensé, porque ya había analizado los animales de pirámide de la luna en ese momento, que el jaguar sería quien lo van a regalar, ¿no? Como un regalo de los mayas a los teotihuacanos. Pero no fue un mono araña y en ese entierro que mencionas, el entierro 5 donde hay individuos sacrificados de flor de loto con ornamento maya, hay una brazo de un mono araña ahí. Es uno de los pocos contextos donde pude encontrar reportado otro mono araña. Ahí otro hueso más se me hace en Teopancasco, pero muy pocos lugares más y siempre son huesos aislados, no enteros como vemos en estas series de otros individuos. Entonces, creo que sí, el mono araña, porque los mayas están asociados como Dr. Carl Taub habla de eso, que el este es lugar de cosas que enriquece, como el cacao, ¿no? Entonces, los plumajes de los quetzales, la piedra verde, son los lugares de cosas preciosas, ¿no? Entonces, el cacao está asociado a mono araña, quizás por eso eligieron a ese animal. Pero aparte de eso, es muy interesante porque hay tanta relación con los mayas en la pirámide de la luna también y posiblemente tiene que ver con el alcance del Teotihuacán políticamente en ese momento. Y por lo tanto, jaguares sí hay desde entierros 2 y 6 ya hay jaguares en ese momento y están trayendo de algún lado, probablemente del este, igual el mundo maya, ¿no? Por eso era importante este contacto. Y en Tlalocan ustedes tienen una gran cantidad de material importado de esta zona, tanto faunístico como artefactos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, igual menciono que estos animales son las que representan regiones culturales también, ¿no? Sí contesté las 4 preguntas, ya. ya. Sí, 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 creo que son las 4 preguntas que hizo la Ok. doctora Yuli.
Y bueno, vamos a dar lectura a dos preguntas del chat de Facebook para pasar a la participación de la doctora Rosa Reina, que también está manifestando el interés de comentar. Y posterior a ella, también atiendo las preguntas que están en el chat de Zoom para que podamos ir como atendiendo a las personas que están en las diferentes plataformas y alcanzar a lo mayor posible, de acuerdo al tiempo que tenemos programado. Eh, bueno, le envían saludos desde Tucumán, Argentina, Marcur. Y Alejandro Martínez, él nos pregunta si los entierros que hoy nos ha descrito, que hoy nos ha compartido, doctora, tienen relación a un símbolo femenino como la luna. Es una de las preguntas que nos hace Alejandro Martínez. Ujú. Muy bien, sí, pues yo creo que, como digo, estoy viendo a la parte animal, pero también varios han investigado el simbolismo de la luna en sí, sobre todo el director Saburo Sugiyama del proyecto de Pirámide de la Luna ha hablado de que las medidas de la pirámide del Sol con la luna están estableciendo los círculos de calendáricos, incluso de la calendario lunar. Entonces, yo creo que también por eso y por los otros aspectos como algunos individuos han interpretado la presencia de las figuras como femeninas que son parte del simbolismo lunar de ese espacio. Y claro, las esculturas de los monumentos de la diosa, la gran diosa enfrente de la Plaza de la Luna. Es otra razón porque y el nombre de la pirámide de la Luna en sí son todos los aspectos que señala que este espacio fue realmente relacionado con esta entidad también lunar. Gracias Alejandro por acompañarnos y también Tepeyolot le manda saludos desde Jilotepec, Estado de México. Isla Verde, Teotihuacán, excelente exposición. ¿Podría ser posible, su pregunta que él hace, podría ser posible justificar el sacrificio de los jaguares infantes debido a que era más fácil traerlos en cautiverio desde el sur? Es una pregunta que hace. Ah, claro, no quieres un jaguar adulto ni quieres cargarlo porque recuerdan que todas las transferencias de animales que realmente estamos dando cuenta más y más que estaban moviendo no solo los humanos sino animales, varios recursos en distancias muy largos y eso requiere entender la biología y el ritmo del animal en sí para momentos que es más adecuado poder capturarlos, moverlos y también poder manipularlos, ¿no? Entonces, ¿por qué sacrificarlos en este momento? Es una buena pregunta. Y en el caso de los cachorros jaguares, claro, sería mucho más posible transferir a un cachorro jaguar que un adulto, aunque no quieres hacerlo muy cerca del mamá jaguar, ¿verdad? Entonces, tiene sus riesgos, pero sí, yo creo que muy probablemente la mayoría de estos casos, incluso las águilas, fueron en cautiverio como cachorros o como polluelos y después crecido en la ciudad hasta el momento adecuado para su sacrificio. No creo que haya un sistema de crianza de nacer en cautiverio, no tenemos ese dato hasta el momento, pero sí trajeron de muy niñez. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctora Rosa Reina, si gusta encender su micrófono, su cámara y hacer su pregunta o comentario. Bienvenida. Hola, hola, buenas tardes, Alonso, buenas tardes, Nahua. Buenas tardes. Bueno, ahora sí, desde nuestros tiempos actuales, eh, me, me movió un poco lo que llamaríamos ahora el maltrato animal, Ujú. pero después me puse a pensar, bueno, si a los hombres los sacrificaban, Claro. pues ¿qué no iban a hacer con los pobres animales? Que los tenían como muertos de hambre y dándoles una dieta que no era la que les correspondía, Ujú, ¿no? ujú. Pero en fin, ahora te quiero preguntar si hay información de sacrificio de animales antes que Teotihuacán. Mm, ujú.
Antes de Teotihuacán, pues realmente casos de sacrificio de esta escala es muy raro. Busqué en el mundo maya también casos de sacrificios que llegan a esta cantidad y escala y realmente no hay. Pero yo creo que es difícil encontrar porque el sacrificio es una palabra muy difícil de definir, ¿verdad? Porque cuerpos animales en contextos rituales hay desde mucho tiempo y iconografía sugiriendo el sacrificio de tanto animal como los animales sacrificando a los humanos, especialmente estoy pensando de la interacción hombre-felino en formativo Olmeca, por ejemplo, ¿no? Hay mucha iconografía que sugiere llegaron a ese nivel de intimidad y de acercamiento, ¿no? Ujú. Pero realmente yo creo que porque hay rasgos tan impresionantes de sacrificio en estos niveles cuando llegan a un punto de desarrollo estatal es muy importante porque la parte político no es porque están sacrificando para sacrificar, pero es porque están desarrollando un tipo de clasificación social que requiere esa eterno de dominio o sobre la naturaleza. Por eso inicié la práctica de esa pregunta, que por qué es que necesitamos seres humanos, en qué punto es que empezamos a necesitar, ¿no? Esa demostración pública del control, ¿no? Que es por eso que el caso de estudio más impresionante que tenemos de eso coincide con un punto de monumentalismo que no hay precedente en Mesoamérica, ¿no? Entonces, Ujú. es una buena pregunta de eso, pero yo creo que metafóricamente, como de los ofrendas también fueron, pues muchas veces están sacrificando para comer, ¿no? De hecho, cuando preguntas a un cazador, ¿no? De la caza es realmente que el animal no fue sacrificado, sino vino y dio su cuerpo al humano, ¿no? Entonces realmente tenemos que iniciar de definir nuestras expectativas tanto de la definición de la palabra como la materialidad, la evidencia arqueológica de cada estos usos de las palabras como eso, ¿no? Pero yo creo que para los humanos, los animales siempre han dado sus cuerpos sacrificados por los humanos, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, Efectivamente, sí, yo estaba pensando en Chalcatzingo, sí, sí, donde claro. ahí el ser humano es el que se sacrificaba, digamos, o lo cazaban Ujú, o lo ujú. consumían, ¿no? Y aunque Sí. en Teotihuacán sacrificaban los pumas, realmente el puma es quien está comiendo el corazón del humano en Teotihuacán. Eso Ujú, es la lectura que el Estado está dando, ¿no? ujú. Es el poder que están agarrando el Estado. O sea, Ajá, realmente el puma es el Estado es el puma y el claro, puma es el Estado, ¿no? claro. Y también estaba Gracias. pensando, por ejemplo, en el occidente de México, sobre todo en las representaciones y en los animales. Ahí no se sabe más bien ahí sí los mataron, Ujú, pero en grandes cantidades a los perros ujú. para acompañantes, ¿no? Sí, De los claro, humanos, pero ujú. son animales supuestamente domésticos, no son animales salvajes. Sí, Bueno, hay antropólogos que dicen solo animales domésticos pueden ser sacrificados. ujú, Entonces también es una pregunta heurística de definición también. así es. Bueno, otra Gracias. cuestión es, por lo que dices, estos animales los sepultaban vivos o ya como dicen, bueno, tratados con la taxidermia, este, antes de construir, eso alguien en alguna conferencia nos lo presentó. O sea, no construían primero una etapa o una pirámide
y después colocaban a los entierros, sino primero hacían la ceremonia, el ritual de colocar esos animales, luego los rellenaban como parte del relleno de la siguiente estructura. ¿Es Ujú. eso correcto? Buena pregunta. Depende del caso que pregunta, porque hay diferencias entre rituales de consagración, o sea, el ritual para iniciar la construcción en sí. Ese es un caso, por ejemplo, de la pirámide del Sol. Y entierro 2 está en la Roca Madre. Y el relleno, por lo menos en Pirámide del Sol, es la misma relleno que es el relleno del pirámide. No hay una Ujú. separación estratigráfica entre eso en sí. Por eso yo uso la palabra producción ritualizada del monumento, porque estas ofrendas no son como cortes en la parte de la construcción, es parte de crear una identidad, ¿no? Que nazca la pirámide de la luna, ¿no? Bueno, Entonces, en el caso de 2, está en la base. Entierro 6, completamente tenían que parar la construcción, ponerle en entierro, hacer la ceremonia, rellenar el entierro y seguir construyendo todavía más alto. exacto, Ajá. Bien, exacto. bueno, Inclusive, perdón perdón, perdón que te interrumpa, doctora. Bueno, entonces voy a hacer el comentario para que demos, como hay varias preguntas, me gustaría tener la posibilidad de atender buena sí, parte de ellas. Entonces, si quiere cerrar su participación con el comentario, también para no dejarla así. Una disculpa. La escuchamos. ¿a quién? A usted, doctora Reza Reina, ya para cerrar su participación y dar paso a a las lecturas, para que no le corte así de repente su comentario, pero nada más comentándole que estaríamos ya concluyendo su participación para Bueno, atender las la preguntas. última sería si esta cuestión de que se coloquen preferentemente de manera bien pensada o de manera eh, no pensada tan de esa el hecho de que hayan que hayan colocado a los machos al este y los hombres, las hembras al oeste. ¿Tendrá algo que ver de qué provincia biogeográfica provienen esos animales? Mm, Muy buena pregunta, ¿O, pero muy o difícil solamente es... de poder enseñar. En general hice el análisis de oxígeno para Ujú. poder ver eso. Y la oxígena habla un poquito del medio ambiente donde viene y tienen rangos muy grandes, entonces puede ser que hay individuos, aunque sea águila, que se encuentran localmente, que vienen de otras regiones. También hicimos ADN a ellos, pero no está publicado todavía, pero en general, en algunos casos pensamos que vienen del mismo, incluso nido, pero no están en la misma ubicación, no están juntos. Entonces tampoco parece que esa era la parte de la razón, pero sí, posiblemente, aunque yo creo que la necesidad de poder tratar de llegar a esta división sexual es muy, muy particular a entierro 6 y en este caso, porque no lo veo en otros entierros también. Muchas gracias, Nahua. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y Jesús Villagrana, pues comenta, me encantó su presentación, doctora. Mi pregunta estaba relacionada con los restos, ya que se tiene identificado un complejo religioso, el cual se ha denominado como Guerra-Sacrificio, en donde hay un personaje que se ha clasificado como Tlaloc B, el cual entre sus características tiene una garra de puma en lugar de una mano derecha. Presenta lengua bífida y dientes de serpiente. Entonces, mi pregunta era sobre si algunos de los restos identificados podrían estar relacionados con esta entidad u personaje. Mm, no presenté los datos de otros entierros por falta de tiempo, pero sí tenemos, por ejemplo, casos donde realmente los seres eran muy flexibles, ¿no? En Mesoamérica tenemos individuos caiméricos como en Copán, el Starry Deer Crocodile, donde es una fusión entre crocodilo y venado y están manipulando óseamente los escutes del crocodilo con el cuerpo venado, por ejemplo.
Y en el caso de entierro 5 tengo mezclado, aunque la preservación era realmente imposible en este entierro por las grandes piedras que aplastaron los huesos, pero tenemos muchos cráneos de felino entrelazado con cuerpos de serpiente. Entonces veo que estas entidades, por ejemplo, de los felinos que tienen los lengua bifurcated, bifurcado, puede estar realmente manipulado óseamente y creado en una dado materialidad, ¿no? Y estas serpientes sí eran de cascabel, entonces es interesante que en muchos casos tenemos aunque sea posiblemente hecho entre ellos, una mezcla de especies en un solo espacio, intencionalmente probablemente. Bueno, de Facebook, la pregunta que siguiente es de Ángel Medina. Al escucharla y ver los contextos que ha estudiado, uno piensa en los contextos mexicas. ¿Usted Ujú. considera que los mexicas no solo llevaron las reliquias teotihuacanas, sino que aprendieron los contextos religiosos? Ah, sí. Realmente hay unos trabajos de su arqueología muy excepcionales que están haciendo en Templo Mayor, que realmente nos da una historia muy rica de las posibilidades, ¿no? De estos animales y su participación en diferentes contextos. Y lo emocionante de conectarlo con estas evidencias de Teotihuacán es precisamente eso, de tratar de entender de dónde vienen estas tradiciones. Ya podemos hablar de algo a largo plazo cuando estamos viendo estos casos de estudios. Y incluso, por ejemplo, este tratamiento de animales, pues en Copán hice también un estudio donde vimos, es otro sitio donde tenemos entendido que los copanecos llegaron hasta Teotihuacán y conocen, había mucho intercambio de sabiduría. Y en Copán también tienen rasgos de cautiverio de felinos, de pumas y ahí. Entonces es sí muy interesante que una vez que el humano entiende a manipular estos seres muy potentes, yo creo que esa sabiduría hubiera sido una de las razones de por qué Teotihuacán fue tan atractivo al resto de Mesoamérica. Bueno, muchas gracias, doctora. Y también otra pregunta que nos hacen para ya ir cerrando esta sesión que amablemente hoy nos ha compartido, doctora Nahua. Fernando César Castro le pregunta, complementando con la reciente investigación del arqueoastrónomo Arturo Montero sobre los vértices de la pirámide de la Luna, ¿las águilas enterradas podrían marcar puntos de salidas y puestas del sol en fechas importantes como los solsticios? Es lo que preguntan. ¿Qué opina, doctor? Pues la cantidad son 18, es importante, pero también su orientación están en entierro 6 en pares en las esquinas del entierro, o sea, es como un quincunce, ¿no? Los cuatro esquinas con el centro y también los partes del cardinales para llegar al número 18. Esa probablemente tanto eso como la temporalidad y todo está asociado al mundo celeste, ¿no? Y creo que hay una relación entre eso, la águila como el símbolo del sol y entonces su movimiento es el movimiento celestial del tiempo también, ¿no? Entonces, yo no dudo que hay una liga ahí, aunque no estoy seguro si la orientación, pues la orientación de ellos es la entierro está orientado a la orientación de la pirámide de la luna, que es la orientación de Teotihuacán, los de 15 grados, ¿no? Entonces, también sus movimientos cardinales está basado en esa orientación. Alejandro Cañas, excelente presentación, muy ilustrativa. Gracias por organizar esa conferencia. Saludos con aprecio para Teotihuacán en casa y para Nahua Sujiyama. Dice, aunque me costó trabajo comprender los análisis físicos y químicos efectuados en las osamentas, ciertamente yo disfruté mucho la lectura del libro de la autora Animal Mother.
Ah, muchas recomendable, gracias. lo que dice este buen amigo Alejandro Cañas, a quien le enviamos también un saludo. Y Gerardo Hernández también le envía saludos desde Coatinchán, Puebla. Jorge Díaz Henry pregunta, ¿el tipo de ofrendas de animales hallados en Teotihuacán fue recreado en sitios mayas como Tikal? Ah, muy bien. Sí, los datos mayas es muy difícil porque no tenemos la cantidad ni la preservación que queremos, porque muchas veces está, no estoy segura si es realmente falta de los datos o es una cosa más de la preservación, porque los humanos, e incluso los famosos entierros legales, pues la preservación es muy, muy difícil, especialmente para poder llegar a una reconstrucción a este nivel. Sí hay animales ofrendados en algunos contextos, como en Tikal, hay uno de los pocos casos que encontré del mono, es un parte del mono que estaba en uno de los entierros, pero también no es entierro completos como vemos en Teotihuacán. El más comparativas son, por ejemplo, los hallazgos del Copán, donde estaban el Altarcú con los 16 felinos que fueron sacrificados. Hay varios en las cuevas, depósitos de fauna en las cuevas. No están enteros en contextos primarios, pero muy probablemente fueron parte de los rituales de caza o de rituales de cuevas, ¿no? Entonces sí hay arqueología y hay muy buenos arqueólogos trabajando en los depósitos y muchas veces como instrumentos llegan a ser instrumentos, llegan a ser festines, llegan a ser en los basureros, pero no hay tantos ejemplos de individuos completos como vemos, primarios como vemos aquí, pero estoy siguiendo a buscar más datos comparativa, especialmente relacionado con así, pero sí hay muchos artefactos, hueso trabajado de animales que están en contextos ofrendados, por ejemplo, ¿no? Entonces sí figuran muy importante en los rituales mayas, pero tenían otro tipo de manifestación, creo. Muchas gracias, doctora Ramiro Medina. Saludos a la doctora Nahua y a Teotihuacán en casa desde el proyecto Plaza de las Columnas. También saludo, Ramiro. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues estaríamos concluyendo, doctora. Me gustaría solamente como poder hacerle pues dos preguntas más que me surgió en el momento en el que habló, por ejemplo, del edificio 4 de la pirámide de la Luna, en donde mencionó la temporalidad aproximada del 200 al 250 después de Cristo, y que hablaba sobre un edificio contemporáneo a la construcción de la pirámide del Sol. Eh, en ese sentido, en algún momento se consideraba que la pirámide del Sol estaba siendo construida previo a la pirámide de la Luna y por ahí de fases Acualis, 100 después de Cristo. Sí. De acuerdo a lo que ustedes están llevando a cabo y a este fechamiento que ha compartido sobre este edificio 4 de la pirámide de la Luna, se está considerando que la construcción de la pirámide del Sol pudo haber sido en esta temporalidad del 200-250. Esa sería como una primera pregunta, doctora. Y si es que entendí bien esta mención que hizo del edificio 4 como una construcción contemporánea a la construcción de la pirámide del Sol. Sí, de hecho es muy buena esa pregunta. Yo creo que no todos están de acuerdo con nuestro fechamiento de pirámide del Sol, pero hicimos análisis de radiocarbono de los sacrificados águila, por ejemplo, en el ofrenda que está en el relleno del pirámide y son las fechas que nos dieron, tanto como esa águila como unos entierros de sacrificio de los niños que mencioné también están publicados ahí. Entonces, si les interesa la nueva bueno, proporción del fechamiento y los contextos que fechamos, pero también tenemos muchos cerámicas y entonces realmente yo creo que es muy importante que también
Estamos abiertos a la posibilidad de que la cronología cerámica es muy bien establecida, pero los fechamientos absolutos legado a cada fase cerámico, especialmente los tempranas, porque tenemos no tantos contextos tan tempranas con fechamiento radiocarbono, ¿no? Y el problema es que muchas fechas son terciarios, contextos terciarios. Carbón en el relleno no es suficiente para fecharlos, ¿no? Entonces, es una pregunta muy importante para la arqueología de Teotihuacán, que estamos buscando más contextos sellados de estos contextos tempranas. Y en la pirámide del Sol nos dio fechas más tardías a lo que nosotros mismos pensamos que iba a ser. Muchas gracias, doctora. Y por último, esta descripción de este entierro en este edificio 4, pues indudablemente nos refleja esta, como usted lo menciona en algún momento, este performance ritual que se quería proyectar en esa recreación del Altépetl con la vida en su interior, representada con estos animales y algunas otras especies que pudieron estar ahí. ¿Qué han interpretado que podría estar sucediendo en ese momento en donde se hizo necesaria la recreación del Altépetl con esa eh, performance tan llamativo, tan imponente? ¿Qué es lo que ustedes han interpretado que está aconteciendo en Teotihuacán para requerir de una escena con estas características, doctora? Mm. ¿Por qué hacer un ritual, no? En un mundo donde ya había mucha gente, porque cuando ya están construyendo la pirámide ya había mucha gente en su alrededor, ¿no? Y creo que es para poder llegar a tener una identidad. ¿No? Identidad de ser teotihuacana, ¿no? ¿Qué significa ser teotihuacano? Es una de las preguntas más Ujú. interesantes para mí, para un metrópolis hecho con un grupo tan multiétnico, pero bajo un control muy específico de la arquitectura, un lenguaje artístico muy establecido, pues es una identidad que llegó después del monumentalismo, ¿no? Y creo que esa identidad llegó a ser tan efectuoso porque inició con un ritual de ser, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hizo al la pirámide de la luna tener una identidad que duró todo su apogeo y hasta después del colapso. Todos vemos a la pirámide de luna hoy en día y tenemos una conexión con ella, ¿no? Entonces yo creo que estos rituales son realmente un parte muy fundamental de ser humano, de ser comunidad. Y el Altepet es comunidad. Altepet es una manera de ser, ¿no? Entonces yo creo que por eso fue tan efectuoso Teotihuacán. Pues muchas gracias, doctora Nahua, y con esto concluimos la sesión de hoy. Pues agradecerle nuevamente el que haya aceptado la invitación a compartir en esta comunidad que sigue creciendo y que sigue creciendo gracias a la participación de ustedes, quienes se dedican a investigar y a contribuir al reconocimiento de lugares como Teotihuacán, y también pues gracias a todas las personas que nos acompañan en las transmisiones, en los contenidos que se publican, en los reportajes. Creo que Teotihuacán en Casa está muy agradecido con ustedes. Y pues pregunta también Martín Leonardo que si estará disponible la presentación. Sí, normalmente pues la presentación se queda para futuras consultas, para quien guste pues escucharla nuevamente. Y pues es la idea que esto que nos comparten las investigadoras y los investigadores pues esté al alcance del público, enfatizando que Teotihuacán en Casa pues es un espacio sin fines de lucro y que el objetivo principal que persigue es la divulgación de la investigación arqueológica que se lleva a cabo en Teotihuacán y en las regiones que en algún momento se han identificado como parte de esta interacción cultural que existió entre Teotihuacán y Mesoamérica en general. Pues nuevamente muchas gracias. Seguirán los mensajes, se quedarán en la transmisión en Facebook de Teotihuacán en Casa. Y posteriormente, pues ya la sesión se llevará al canal de YouTube para también consultas posteriores. Doctora, quisiera hacer un comentario de cierre. Con esto estaríamos concluyendo la sesión y pues muchas gracias de verdad. Ah, sí, solo agradecer a todos para
muchas preguntas que realmente me hace pensar mucho más allá y a querer hacer más aquí en Teotihuacán, porque es un sitio sin fin de preguntas y fue un gusto para poder compartir un poco de tiempo con ustedes. Pues muchas gracias. Y con esto vamos a terminar la transmisión en Facebook. Y si me permite 2 minutos más, doctora, para ya cerrar la sesión aquí en Zoom. Nos despedimos de la transmisión en Facebook. Les deseamos una muy buena noche y también pues invitarles a seguir los contenidos de Teotihuacán en casa. En 15 días tenemos la siguiente sesión que ya estaremos anunciando a lo largo de esta semana o quizás a más tardar la próxima semana para que pues estén enterados y enteradas y pues nos sigan acompañando y juntos y juntas sigamos aprendiendo de lo que la arqueología pues aporta a la sociedad y pues a las comunidades del Valle de Teotihuacán. Pues, muchas gracias, que descansen y nos vemos pronto.